Muy buenas noches, amados amigos y hermanos presentes aquí en Asunción, Paraguay. Es para mí un privilegio y bendición grande estar con ustedes en esta ocasión para compartir con ustedes unos momentos de compañerismo alrededor de la palabra de Dios y su programa correspondiente a este tiempo final. Para lo cual quiero leer en el libro del Apocalipsis capítulo 2, verso 17 y también el capítulo 3, verso 12, donde nos dice, capítulo 2, verso 17, dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Que Dios bendiga su palabra en nuestros corazones, vivificándola en nosotros, abriendo su palabra a nosotros, y bendiga así nuestras almas con su palabra. En el nombre eterno del Señor Jesucristo, amén y amén. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Les di dos pasajes bíblicos, el de Apocalipsis capítulo 2, verso 17, y también el de Apocalipsis capítulo 3, verso 12, que leeremos dentro de algunos momentos. Nuestro tema para esta ocasión es el que recibe el nombre nuevo del Señor. Este misterio del nombre nuevo del Señor viene desde el Antiguo Testamento en un hilo de pensamiento, desde el Génesis hasta el libro del Apocalipsis. Por eso es que Dios, desde el Génesis, ha estado obrando con sus mensajeros, y encontramos, por ejemplo, a Abraham, al cual llamó de Ur de los Caldeos y lo llevó a una tierra de la cual Dios le dijo que lo llevaría a una tierra la cual él le mostraría. Y Abraham, teniendo su esposa Sara, por muchos años no había tenido hijos por medio de Sara, pues era estéril, y a los 75 años, vean ustedes, encontramos a Dios hablándole a Abraham. En el capítulo vamos a ver un poquito antes, para ver aquí la historia un poquito antes de Abraham, porque en él se está reflejando todo esto. En el capítulo 12, verso 1 en adelante dice: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Aram. 75 años tenía Abraham y todavía no tenía hijos. Y ahora encontramos en el capítulo 15 del Génesis, aquí donde Abraham pide a Dios por un hijo. Capítulo 15, verso 1 en adelante dice: después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo, y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham: Señor Jehová,
¿qué me darás, siendo así que ando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer. Dijo también Abraham, mira que no me has dado prole, o sea, no me has dado hijo. Y aquí que será mi heredero, un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Ahora pasamos al capítulo 17 del Génesis, versos 1 en adelante. Dice, era Abraham de edad de 99 años. Ahora miren lo que va a ocurrir aquí. Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro, y Dios habló con él, diciendo, he aquí mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbre de gente. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gente. El nombre Abraham significa Padre Supremo y el nombre Abraham significa Padre de muchedumbre de gentes. Por eso es que con el nombre Abraham era Padre Supremo, pero no tenía hijo por medio de Sara. Pero ahora Dios le coloca en español, en lo que está escrito en español, le coloca una H y una A. Y ahora, con esas dos letras, su nombre es cambiado de Padre Supremo a Padre de muchedumbre de gente. Y con el nombre cambiado, ahora iba a tener el hijo prometido. Y miren ustedes cómo en la vida de Abraham hubo 2 ciclos de jubileo, porque el año del jubileo siempre es el año 50 y conforme al Antiguo Testamento, el año 50 para el pueblo hebreo era el año del jubileo, en donde todas las propiedades quedaban libres, regresaban a sus dueños originales, y los esclavos quedaban libres también, y regresaban los esclavos que regresaban libres a su familia. Cada uno regresaba a su familia, a su casa y a su heredad. Y ahora en el año 50 de la vida de Abraham no pudo tener un hijo allá en Ur de los Caldeos. Y ahora, cuando va a cumplir los 100 años, en el año 99, Dios le cambia el nombre para que así pueda venir el hijo prometido, y a Sara también le cambia el nombre. Sigue diciendo, dice, y te multiplicaré en gran manera y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti, y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios y el Dios, y para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Luego en el mismo capítulo 17, verso 15 en adelante dice, dijo también Dios a Abraham, ahora se llama Abraham, dijo también Dios a Abraham, a Sarai, tu mujer, no la llamarás más Sarai, mas Sara será su nombre. De ahí en adelante, Abraham llamaría a Sarai, la llamaría Sara, y Sara llamaría a su esposo Abraham, la llamaría Abraham. Lo llamaría del nombre nuevo. Y la bendeciré. Y también te daré de ella hijo. Y también te daré de ella hijo.
sí, la bendeciré, y vendrá a ser madre de naciones. Reyes de pueblos vendrán de ella. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió. Y dijo en su corazón: a hombre de 100 años ha de nacer hijo. Tenía 99, pero ahora dice: a hombre de 100 años ha de nacer hijo. Porque teniendo 99 años y siendo cambiado su nombre, ahora iba a ser rejuvenecido él y Sara. Y 9 meses que tendrían el bebé en el vientre de Sara, ya cuando naciera el bebé, Abraham tendría 100 años y Sara tendría 90 años. A hombre de 100 años ha de nacer hijo, y a Sara ya de 90 años ha de concebir. Y dijo Abraham a Dios: ojalá Ismael viva delante de ti. Respondió Dios: ciertamente Sara tu mujer te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Isaac. Y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. Ahora vean cómo un hombre de los 29 años le fue cambiado su nombre, y a Sara de 89 le fue cambiado su nombre. Y cuando tenían ya Abraham 100 años y Sara 90 años, le nació el hijo prometido. Ellos fueron rejuvenecidos y obtuvieron el cumplimiento de la promesa de Dios del hijo prometido. Y ahora vean ustedes cómo la primera venida de Cristo y la segunda venida de Cristo es la venida del hijo prometido. La venida del hijo prometido al pueblo hebreo se cumplió en la primera venida de Cristo. Y la venida del hijo prometido a la iglesia del Señor Jesucristo es la segunda venida de Cristo. Y ahora vean cómo a través del tiempo han transcurrido ya las 7 etapas de edades de la iglesia hebrea bajo la ley, y hubo un año de jubileo representado en el año 50, pero el pueblo hebreo rechazó la venida del Mesías. Y para el día postrero, en el segundo año de jubileo, o sea, en el segundo ciclo divino del año de jubileo, que corresponde al año 50, el hijo prometido, la segunda venida de Cristo, estará manifestada en la tierra y vendrá por medio de la iglesia del Señor Jesucristo, que es la Sara espiritual, es la Jerusalén celestial y es el Israel celestial. Y ahora vean ustedes, la primera venida de Cristo fue por medio del pueblo hebreo, el Israel terrenal, y la segunda venida de Cristo es por medio del Israel celestial, la iglesia del Señor Jesucristo. A la Sara terrenal, o sea, al pueblo hebreo, le nació el hijo prometido a la primera venida de Cristo y lo rechazó. Y para el día postrero, la segunda venida de Cristo será cumplida en medio de la iglesia de Jesucristo. Y vean ustedes, eso será en el segundo ciclo de jubileo, porque ya el primer ciclo del jubileo fue en la primera venida de Cristo, el cual vino en la edad de la piedra angular, que corresponde al año del jubileo. La edad de la piedra angular para la iglesia hebrea bajo la ley, y ahora el ciclo divino del año del jubileo para la iglesia gentil, el Israel celestial, que corresponde a la edad de la piedra angular, es el ciclo divino correspondiente al año 100 de la vida de Abraham. Recuerden que Abraham tuvo 2 ciclos de jubileo, el año 50 y el año 100. Y en el año 100 se regocijó, pues recibió al hijo prometido y le puso el nombre que Dios le dio para el hijo prometido. Ahora podemos ver que en Abraham se reflejó el programa de Dios, y luego se reflejó en Isaac y se reflejó en Jacob también el programa de Dios, y también se reflejó en José el programa de Dios. Se reflejó la primera venida de Cristo y también la segunda venida de Cristo. En Jacob también encontramos un tipo muy hermoso de la primera y segunda venida de Cristo.
Vean cómo Dios llamó de Egipto al pueblo hebreo, a Israel, el cual tenía el nombre de Jacob, el cual fue cambiado por Israel, por el ángel del pacto, el ángel de Jehová, con el cual luchó Jacob. Vean estos cambios de nombre. Abraham tuvo un cambio de nombre y también tuvo un cambio de nombre, Jacob, por Israel. Jacob significa suplantador e Israel significa príncipe con Dios, o príncipe. Y ahora vean ustedes cómo con el nuevo nombre Jacob tuvo la victoria y así tuvo la bendición divina y heredó lo que Dios le dijo, heredó la bendición de la primogenitura. Recuerden que para obtener un nombre nuevo se requiere que la persona como individuo sea el mensajero para ese tiempo. Abraham fue el mensajero dispensacional para ese tiempo y encontramos a Jacob, que para su edad fue también el mensajero de su edad, bajo el pacto de la promesa y bajo la dispensación de la promesa. Y ahora vean cómo el pueblo hebreo recibió el nombre ¿de quién? De Jacob. Tanto recibió el nombre Jacob como también el nombre Israel. Cuando se habla de Israel, ya se habla del pueblo hebreo con la bendición de Dios. Es el Israel espiritual, con la bendición de Dios. Y ahora vean ustedes cómo de Egipto Dios llamó a Israel por medio del profeta Moisés y lo sacó de la esclavitud y lo llevó a la tierra de Israel. Luego encontramos que cuando Jesús nació en Belén de Judea en los días del rey Herodes, unos magos llegaron a Jerusalén buscando al Mesías porque habían visto la señal de la estrella del Mesías en el cielo y llegaron a Jerusalén porque Jerusalén, siendo la capital y teniendo el templo de Dios, pensaron que allí estaba el Mesías, pero no estaba allí. Preguntaron por el Mesías y todo Jerusalén se alborotó y también el rey. O sea que el mundo político y el mundo religioso se estremeció, tuvo un estremecimiento, tuvo un momento de alboroto y confusión. Y el rey Herodes se interesó en saber acerca del Mesías, no porque quería adorar al Mesías, sino porque quería matar al Mesías. Aún siendo un niño, ya el rey Herodes estaba pensando matar a ese niño. Y ahora los magos no encuentran al Mesías en Jerusalén, pero la señal del Mesías estaba siendo vista en el cielo. La señal del Hijo del Hombre para su primera venida estaba siendo vista en el cielo, que era una estrella, la estrella llamada la estrella de Belén, y ya llevaba 2 años siendo vista en el cielo. Por lo tanto, el Mesías tenía que estar ya en la tierra y tenía que tener aproximadamente 2 años de haber nacido, 2 años de edad. El rey Herodes preguntó dónde tenía que nacer el Mesías. Le preguntó a aquellos sabios, a los escribas y doctores y principales sacerdotes. Ellos dijeron, tiene que nacer en Belén de Judea, porque así dice el profeta Miqueas en el capítulo 5, verso 2. Y esto está en San Mateo capítulo 2. Este evento o hecho histórico de la venida del Mesías, del nacimiento de Cristo. Dice capítulo 2 de San Mateo: cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó
donde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta: y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella, y enviándolos a Belén, dijo: id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacedmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Pero su intención era ir con el ejército para matar a un niño. Llevaría un ejército para un niño. Qué mucho miedo le tenía al Mesías aún siendo un niño, ¿verdad? Era tan valiente que iba a llevar un ejército para matar a un niño. Estaba temblando el rey Herodes y estaban temblando todos los sacerdotes y el sumo sacerdote, y todos estaban temblando con el anuncio de la primera venida de Cristo. ¿Cómo será con el anuncio de la segunda venida de Cristo? Se confundió, se turbó toda Jerusalén, y se turbó el rey Herodes también. O sea que el mundo político representado en Herodes y el mundo religioso representado en el sumo sacerdote y demás sacerdotes se confundieron con la primera venida de Cristo, aún siendo un niño nacido de pocos días o de poco tiempo. A los 2 años de edad confundió al mundo político y al mundo religioso el Señor Jesucristo, sin hablar ni una sola palabra, solamente con el anuncio de que ya estaba en la tierra. Y ahora, con el anuncio que estaba en la tierra, y ni el sumo sacerdote sabía que ya había llegado, ni los sacerdotes sabían que ya había llegado, ni la religión hebrea sabía que había llegado, ni tampoco el rey Herodes, ni los políticos, ni los religiosos sabían que ya había llegado el Mesías. Unos magos, astrólogos y astrónomos, antes tenían las dos ciencias, o dos, la astrología y la astronomía, la tenían bastante juntas, porque los astrónomos también eran astrólogos y los astrólogos eran astrónomos, estudiaban el cielo y así. Luego pues encontramos que más adelante fue habiendo una separación, pero hubo un tiempo en que ambas ciencias estaban bien entrelazadas. Ahora vean cómo dieron en el blanco a aquellos magos, los cuales eran hebreos, descendientes de los hebreos que habían sido llevados cautivos a Babilonia, y por consiguiente eran creyentes en las profecías hebreas. Tenían las profecías del profeta Daniel, que hablaban de la venida del Mesías, y que a la mitad de la semana le sería quitada la vida al Mesías, y para ser quitada la vida al Mesías, el Mesías tenía que crecer, nacer, crecer y tener su ministerio. Y ahora trataron de quitarle la vida al Mesías siendo de 2 años, pero no era el tiempo todavía para el Mesías partir. Y el ángel Gabriel le apareció a José y le dijo: vete a Egipto con el niño y con María hasta que yo te diga, porque Herodes buscará al niño para matarlo, y ahora tú permanecerás allá en Egipto con el niño hasta que yo te ordene. Se levantó esa misma noche. José no dijo: mañana voy a salir. Era un caso de emergencia y tenían que salir en ese momento. Y así lo entendió José. Era un caso de tanta emergencia que Dios le mandó un ángel para decirle lo que tenía que hacer. Y cuando Dios manda un ángel, es un caso de emergencia. Y cuando manda un arcángel, es un caso de más emergencia. Así también es de edad en edad. Cuando ha mandado un ángel mensajero, es un caso de emergencia para esa edad, en donde Dios envía un mensajero con un mensaje y llama y junta al pueblo de Dios en ese tiempo, porque ese es el tiempo de vida en la iglesia del Señor Jesucristo para la gente de ese tiempo. Y ahí es donde la gente recibe un despertamiento espiritual y reciben vida eterna de parte de Dios.
Y ahora José se levanta en la noche, toma al niño y a María y se van a Egipto. Y permanecen allí hasta que el ángel le dijo que regresaran a la tierra de Israel. Luego le aparece el ángel, no sabemos cuántos tiempo, días, meses o años pasaron en Egipto, pero luego murió el rey Herodes y otras personas que buscaban la muerte del niño también. Y le dice el ángel nuevamente a José en sueños, le aparece en sueños, pues José no es un profeta, y ahora le aparece en sueños y le dice también en algunas ocasiones, José, hijo de David. ¿Por qué? Porque era descendiente del rey David, como María también era descendiente del rey David. Y le dice, toma al niño y a su madre y ve, regresa a Egipto, vete o regresa a la tierra de Israel. Y se cumple la profecía que dice, de Egipto llamé a mi hijo. La misma profecía que se había cumplido en Israel, porque esa profecía se cumple en todos los primogénitos. Israel como nación es la nación que tiene la posición de nación primogénita. Y ahora Jesús como primogénito tiene también que ser llamado de Egipto. Y cada hijo e hija de Dios, siendo los primogénitos escritos en el cielo, en el libro de la vida del Cordero, son llamados de Egipto también. Son llamados del mundo por medio de la predicación del Evangelio, en donde Dios llama y junta a sus escogidos de edad en edad. Y así son llamados del mundo y colocados en el reino de Dios, donde reciben a Cristo como su Salvador, lavan sus pecados en la sangre de Cristo y obtienen el Espíritu Santo, y así nacen de nuevo. Y entran a ese programa de una nueva creación. Son creados en Cristo Jesús, así como Dios creó una nación con la descendencia de Abraham, y como creó en el vientre de María esa célula de vida, la cual se multiplicó célula sobre célula y formó el cuerpo de Jesús. Ahora Él está creando una nueva raza. Él está creando una nueva raza de la cual Jesucristo es el primero. Él es la cabeza. Él es el principio de la creación de Dios, de esa nueva creación. Es una raza con vida eterna, la cual recibe vida eterna cuando recibe a Cristo como su Salvador. Esa es la iglesia del Señor Jesucristo, una nueva raza que es descendiente del segundo Adán, que es nuestro amado Señor Jesucristo. Y así como en Adán todos mueren, en Jesucristo todos son vivificados, todos son traídos a vida eterna, y entran así a esta nueva raza que está siendo creada. Y una persona, para poder vivir eternamente en un cuerpo físico, primeramente tiene que haber recibido un cuerpo teofánico de la sexta dimensión. De otra forma, no puede vivir eternamente la persona. Recibe vida eterna primero, recibiendo un cuerpo teofánico de la sexta dimensión, un espíritu teofánico, que es parecido a nuestro cuerpo, pero de la sexta dimensión. Y luego en el día postrero recibirá el cuerpo físico y eterno. En la resurrección de los muertos ellos recibirán un cuerpo glorificado y eterno, igual al cuerpo físico de Jesucristo. Y nosotros los que vivimos seremos transformados y recibiremos también un cuerpo eterno, inmortal, glorificado, igual al cuerpo de nuestro amado Señor Jesucristo. Y así estaremos con vida eterna, total, en toda su plenitud, tanto en nuestro cuerpo teofánico como en nuestro cuerpo físico eterno y glorificado. Y cuando ocurra la resurrección de los muertos en Cristo y la transformación de nosotros que vivimos, estará sobre el planeta Tierra el ejército más poderoso que haya existido. Y esa es la iglesia del Señor Jesucristo, la cual para el día postrero obtendrá la redención del cuerpo, que es el nuevo cuerpo, el cuerpo eterno. Y son millones los miembros de la iglesia de Jesucristo de edades pasadas, más el grupo de este tiempo final de la edad de la piedra angular. Pero ellos no pueden ser perfeccionados sin nosotros
sin el grupo de la edad de la piedra angular. Y ahora encontramos que a través del tiempo el nombre de Dios ha sido un misterio para el pueblo. Dios ha prometido dar a conocer su nombre. Y Dios ha prometido al pueblo hebreo revelar el nombre. El profeta Moisés quiso conocer el nombre de Dios, el nombre de Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, el nombre del ángel del pacto. ¿Por qué? Porque en el ángel del pacto está el nombre eterno de Dios. Eso lo dice el libro del Éxodo, capítulo 23, verso 20 en adelante, dice: he aquí yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Guárdate delante de él y oye su voz. No le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. ¿Dónde está el nombre de Dios? En el ángel del pacto, el ángel de Jehová que le apareció a Moisés en esa llama de fuego. Y que Moisés en una ocasión quiso conocer el nombre del ángel de Jehová, quiso conocer el nombre del ángel del pacto, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, que es el mismo Dios en su cuerpo teofánico. Y le dice al ángel del pacto, al ángel de Jehová: ahora yo voy al pueblo hebreo, y si ellos me preguntan por tu nombre, ¿qué les responderé? ¿Y qué le dijo el ángel del pacto, el ángel de Jehová, que es el mismo Dios en su cuerpo teofánico? Estando en su cuerpo teofánico es conocido como el ángel del pacto o ángel de Jehová, que es el verbo que era con Dios y era Dios y creó todas las cosas. Ese es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Ahora vean lo que dice a Moisés. Moisés en el capítulo 3, verso 13 en adelante, 13 al 14, aquí está esta parte tan importante. Dice: dijo Moisés a Dios: he aquí que yo llego a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. En los originales encontramos en hebreo que lo que allí contiene es YHWH, pero la pronunciación no es Jehová, ni tampoco es yo soy, pero los teólogos del pueblo hebreo y los teólogos del cristianismo no han podido dar la pronunciación correcta de ese nombre. Pero vean, tiene una Y que en otros idiomas también se traduce como una J, y tiene una H, y tiene una W, y tiene otra H. 4 letras consonantes, las cuales le fueron dadas al profeta Moisés, y Moisés escuchó ese nombre siendo pronunciado. Ahora veamos lo que dice el precursor de la segunda venida de Cristo con relación a ese nombre que Dios le dio al profeta Moisés como su nombre. En la página 129, vamos a ver. ...130, vamos a leer 130 y 131 del libro de los sellos. Dice el precursor de la segunda venida de Cristo, citando Apocalipsis capítulo 19, dice: note según la revelación
El Espíritu Santo es Cristo en otra forma, ¿correcto? Es el Cordero quien abre el libro y ese Cordero es Cristo. Entonces ya no volvemos a ver a Cristo hasta el capítulo 19 de Apocalipsis, cuando viene sobre un caballo blanco. Y vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco no estaba sobre la tierra, sino en el cielo. Y el que estaba sentado sobre él era llamado Fiel y Verdadero, el cual con justicia juzga y pelea. Y sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno entendía, sino él mismo. Apocalipsis capítulo 19, verso 11 al 12. ¿Sabe usted que el nombre Jehová no es correcto? O sea, no es esa la pronunciación del nombre eterno de Dios. Cualquiera sabe que eso es la verdad. Usted, doctor Bey, sabe eso. Los traductores no pudieron traducirlo. Se deletrea J-V-H-U. Estas letras están colocadas aquí en un idioma en donde se pronuncian en esa forma. Eso no es Jehová, ni siquiera se aproxima. Por cuanto no sabían la traducción, entonces pusieron Jehová, pero ese no es su nombre. Fíjese, cada vez que hay una victoria o que algo significativo sucede, un nombre es cambiado. Fíjese cómo fue en los días de Abraham. Primero se llamaba Abraham, pero no le podían hacer el hijo hasta que su nombre fuera cambiado a Abraham. Y lo mismo con Sarai. Ella no tendría más que un vientre muerto hasta que su nombre fue cambiado a Sara. El nombre Jacob significa suplantador, uno que ocupa el lugar de otro, un engañador. Eso fue lo que él hizo. Se puso una piel de oveja y engañó a su padre, quien era profeta, para obtener la bendición del primogénito. Puso varas de álamo verde en el agua y las descortezó para que se viera a lo blanco del palo, o sea, de las varas, y así hizo que las vacas y las ovejas preñadas parieran becerros y ovejas listados, pintados, salpicados y de diversos colores. Génesis capítulo 30. Era nada menos que un engañador, pero una noche se encontró con algo verdaderamente real. Él supo que era algo real y se mantuvo allí hasta el amanecer, hasta que venció. Y entonces su nombre fue cambiado a Israel, lo cual significa un príncipe con poder ante Dios. ¿Correcto? Así fue con todos los vencedores. Simón era un pescador, o sea, Pedro. Pero cuando su fe despertó y supo quién era Jesús, le fue dicho que él era. Le dijo que, Simón, y le dijo que él era el Mesías. O sea, Simón le dijo a Jesús que él era el Mesías, que Jesús era el Mesías. Jesús también le dijo su nombre y el nombre de su padre. O sea, le dijo: tu nombre es Simón, hijo de Jonás. Le dio el nombre de Simón y también el nombre del padre de Simón. Entonces él venció y su nombre fue cambiado de Simón a Pedro. Saulo era un buen nombre. Ahora nos habla de Saulo de Tarso. Saulo era un buen nombre. Saúl fue un rey en una ocasión en Israel. El nombre de Saulo se deriva de Saúl, y Saúl fue el primer rey de Israel, pero no era un rey conforme al corazón de Dios. Pero ese nombre no era apropiado para un apóstol. Podía estar bien para un rey, pero no para un apóstol. Entonces Jesús le cambió ese nombre por Pablo. Fíjense en los hijos del trueno. Ahora estos son Juan y Jacobo, los hijos del trueno. Fíjense en los hijos del trueno y los demás. Y ahora Jesús, su nombre sobre la tierra fue Jesús el Redentor, porque Él fue el Redentor cuando estuvo sobre la tierra. Pero cuando conquistó el infierno y la muerte, los venció y ascendió, o sea, subió. Entonces recibió un nuevo nombre. Por esa razón es que gritan y hacen tanto ruido y no reciben nada. Será revelado en los truenos. Fíjense en el misterio. Él viene cabalgando. Tiene que haber algo para cambiar esta iglesia. Ustedes saben eso. Tiene que venir algo. ¿Y qué es lo que tiene que venir? Un jinete en un caballo blanco, que es la venida de Cristo
el Espíritu Santo viniendo en el día postrero. Y ya mismo vamos a ver cómo es que viene el Espíritu Santo. Tiene que haber algo. Ahora noten, nadie entendía ese nombre, sino él mismo. Y estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es llamado el Verbo de Dios. ¿Quién es el que tiene que venir? El Verbo. Ese es el jinete del caballo blanco de Apocalipsis. Y los ejércitos que están en el cielo le seguían en caballos vestidos de lino finísimo, blanco y limpio. Y de su boca salió una espada aguda para herir con ella las gentes. Y él las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahí viene el nombre del Rey de Reyes y Señor de Señores en su vestidura. Así como vino en su vestidura de su primera venida, su vestidura humana, Jesús, el joven carpintero de Nazaret. Allí estaba el nombre del ángel del pacto, del ángel de Jehová, para llevar a cabo la obra de redención en la cruz del Calvario. Y para el día postrero, en su vestidura estará el nombre del Rey de Reyes y Señor de Señores. Allí viene el Mesías, allí es donde está. Y ahora hemos visto dónde viene el nombre nuevo del Señor. Viene en el cumplimiento de la venida del jinete del caballo blanco de Apocalipsis, que es la venida del Espíritu Santo, la venida del ángel del pacto, del ángel de Jehová, viniendo en el día postrero. Y ahora veamos en la página 277 del libro de los sellos en español dice: pedimos que el Espíritu Santo venga ahora mismo, el jinete del verdadero caballo blanco, mientras su espíritu, el Espíritu de Cristo, entre en confrontación con el anticristo y él llame los suyos. ¿Quién es el jinete del caballo blanco de Apocalipsis 19? El Espíritu Santo, Jesucristo, el ángel del pacto, el ángel de Jehová, el ángel fuerte que desciende del cielo, envuelto en una nube. El ángel que era diferente a los demás, de los que aparecieron en esa nube en febrero 28 de 1963. Y ahora vamos a ver lo que será el cumplimiento de la venida del jinete del caballo blanco de Apocalipsis 19, conforme a lo que dijo el precursor de la segunda venida de Cristo, el reverendo William Branham, en la página 256 del libro de los sellos, donde dice: pero cuando nuestro Señor aparezca sobre la tierra, Él vendrá sobre un caballo blanco como la nieve, y será completamente Emmanuel, la palabra de Dios encarnada en un hombre. Y si encontramos ese velo de carne donde viene Cristo, el Espíritu Santo, manifestado en carne humana en el día postrero, estaremos encontrando el cumplimiento de la venida del jinete del caballo blanco de Apocalipsis 19, velado y revelado en carne humana en el día postrero. Y viene con un nombre que ninguno entendía sino él mismo. Ahí viene el nombre nuevo del Señor, porque el nombre Jesús todo el mundo lo entiende y sabe que significa Salvador o Redentor. Pero tenemos buenas noticias, que Él tiene un nombre nuevo, al cual recibió cuando Él ascendió al cielo. Cuando Él ascendió victorioso al cielo, así como Abraham recibió un nuevo nombre, y como Jacob recibió un nuevo nombre, y como Sara recibió un nuevo nombre también, y como también Simón recibió un nuevo nombre, recibió el nombre de Pedro, y como Saulo recibió un nuevo nombre, recibió el nombre de Pablo. Cristo, cuando ascendió victorioso al cielo, recibió también un nuevo nombre. Y ahora vean ustedes cómo Abraham, luego que recibió el nuevo nombre, pues era llamado del nombre nuevo que él tenía. Cuando estuvo en medio de la gente, su esposa le llamaba del nombre nuevo. Y así por el estilo encontramos que usaba el nombre nuevo. Así fue con Pedro y con Pablo. Y ahora vamos a ver
un poquito más aquí de lo que nos dice el reverendo William Branham. Porque para el tiempo final, para el día postrero, estará el verbo, la palabra. Es decir, del caballo blanco de Apocalipsis 19, que es Cristo, el ángel del pacto, manifestado en carne humana. Será el verbo, la palabra, encarnada en un hombre. Pero por otro lado, estará el anticristo en la tierra. El hombre de pecado, ¿en dónde estará? El diablo encarnado también en otro hombre. Dice, al mismo tiempo que el diablo cae del cielo y se encarna en un hombre, el Espíritu Santo sube y viene encarnado en un hombre. El Espíritu Santo, el ángel del pacto, Jesucristo, ha estado en su iglesia de edad en edad, subiendo de edad en edad, y ahora sube a la edad de la piedra angular para venir manifestado en carne humana en el día postrero, en un hombre del día postrero. Ese hombre, lo primero es que tiene que ser un profeta, y tiene que ser un profeta dispensacional. Y tiene que venir en el nombre del Señor predicando el evangelio, y tiene que venir haciendo el entrelace dispensacional de la dispensación del reino con la dispensación de la gracia. Y tiene que venir ungido con el Espíritu Santo, con el Espíritu de Cristo, porque es el Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo, el que tiene los ministerios y manifiesta esos ministerios en su ungido. Manifiesta el ministerio de Moisés por segunda vez, el ministerio de Elías por quinta vez y el ministerio de Jesús por segunda vez. ¿Quién lo manifiesta? ¿Quién lo cumple esos ministerios? El Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo, a través de su manifestación en carne humana en el día postrero. Y tiene que ser en un mensajero dispensacional. Tiene que ser el mensajero de la dispensación del reino, que viene predicando el evangelio del reino, que gira alrededor de la segunda venida de Cristo, de la venida del jinete del caballo blanco de Apocalipsis 19. Y tiene que ser en el mensajero de la edad de la piedra angular, que es el mismo ángel mensajero de la dispensación del reino, un profeta dispensacional. Y tiene que ser en el tiempo señalado por Dios, que es el día postrero, al séptimo milenio, en donde Cristo viene manifestado en un hombre de este tiempo, ungiéndolo y llevando a cabo la obra correspondiente al día postrero y dándonos a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto en este tiempo final. Y ese hombre tiene que ser el ángel del Señor Jesucristo, porque no hay otro que pueda cumplir esa profecía. No hay otro en el cual se pueda cumplir esa profecía. Jesucristo dice en Apocalipsis capítulo 22, verso 16, yo Jesús he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Y en Apocalipsis capítulo 22, verso 6 dice, y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas. Y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. ¿Quién es el enviado para manifestar a la iglesia de Jesucristo y al pueblo hebreo todas las cosas que deben suceder pronto en este tiempo final? El ángel del Señor Jesucristo. Ese ángel enviado por Dios para la iglesia de Jesucristo, después para el pueblo hebreo. Por eso es que en Apocalipsis capítulo 1, verso 1 al 3, nos dice que la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, dice que la envió a Juan. Vamos a ver cómo lo dice aquí. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró, enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. ¿Por medio de quién vino esta revelación de Jesucristo, esta revelación apocalíptica a Juan el apóstol? Esta revelación apocalíptica de todas las cosas que Jesucristo estaría llevando a cabo a través de sus diferentes etapas o edades de su iglesia gentil, tanto en las 7 etapas o edades de la iglesia gentil como en la edad de la piedra angular y durante el reino milenial. Todo eso fue revelado por Cristo al ángel mensajero, y por medio de su ángel mensajero fue dado a Juan el apóstol en estos símbolos apocalípticos que contienen todas las cosas que han de suceder desde aquellos tiempos
hasta este tiempo final y hasta el reino milenial, y nos lleva también a la eternidad, donde nos muestra la nueva Jerusalén siendo establecida en la tierra, y nos muestra que después del juicio final entran a la vida eterna mucha gente, otras personas más, en adición a los que ya entraron a la vida eterna antes de la gran tribulación. Ahora podemos ver cómo todas las cosas que sucederían están aquí, contenidas en estos símbolos apocalípticos, y estos símbolos apocalípticos tienen un significado, el cual sería dado a conocer a la iglesia de Jesucristo. Y ya la historia de la iglesia de Jesucristo de las edades pasadas fue dada a conocer por el Espíritu Santo a través del reverendo William Branham, y solamente faltaba la revelación de Jesucristo de las cosas que sucederían después de las que ya sucedieron en las edades pasadas, las cuales están contenidas en estos símbolos apocalípticos y están contenidas en las profecías de los profetas del Antiguo Testamento y las profecías de los ángeles y mensajeros de Jesucristo, incluyendo a San Pablo y al séptimo ángel mensajero de la séptima edad de la iglesia gentil. Y ahora, estas cosas que deben suceder pronto en la edad de la piedra angular y dispensación del reino son dadas a conocer por Jesucristo ungiendo a su ángel mensajero, y por medio de su ángel mensajero Jesucristo colocando su palabra en la boca de su ángel mensajero, y su ángel mensajero hablando ungido por el Espíritu Santo. Todas estas cosas que deben suceder pronto. Por eso dice: yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Jesucristo envía su ángel mensajero, su mensajero de la edad de la piedra angular y de la dispensación del reino, y es la primera ocasión en que envía a su iglesia un profeta dispensacional, con un mensaje dispensacional, y es para todas las iglesias, es para todo el cristianismo, y también es para el pueblo hebreo y para toda la raza humana, para dar testimonio de todas las cosas que deben suceder en este tiempo final. Él es el mensajero del día posterior, o sea, del séptimo milenio, no solamente del siglo XXI, sino del XXI, del XXII, del XXIII, del XXIV, del XXV, del siglo XVI, del siglo XXVII, del siglo XXVIII, del siglo XXIX y del siglo XXX, y después por toda la eternidad. Porque Él es el que viene con el evangelio eterno para predicarlo a todo pueblo, nación, lengua y persona. Porque después de Él, Dios no tiene más profetas mensajeros para enviar. Ese es el último, es el profeta de la séptima dispensación, la dispensación del reino. Y por eso la promesa dada por Cristo: al que venciere, yo le daré del maná escondido, le daré comer del maná escondido, y le daré, ¿qué más? Le daré comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. ¿Y quién es el que lo recibirá? El vencedor. Dice que será al que venciere. Y ahora, esa piedrecita blanca con un nombre nuevo es la misma piedra que vio el profeta Daniel en el sueño que tuvo el rey Nabucodonosor y le interpretó el profeta Daniel. Y eso es la segunda venida de Cristo. Esa piedrecita blanca es la misma estrella resplandeciente de la mañana, de la cual Cristo dijo: al que venciere, yo le daré la estrella de la mañana. Apocalipsis capítulo 2, verso 28, y en el capítulo 22, verso 16 dice Jesús: yo soy la raíz y linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Por lo tanto, el vencedor del cual Cristo habla en el Apocalipsis capítulo 2, verso 26 al 28, al que venciere y guardaré mis obras hasta el fin. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin. Por lo tanto, el vencedor será el que estará en el tiempo del fin, guardando las obras de Cristo, trabajando en el programa de Jesucristo, en la obra de Jesucristo, y ese será el que obtendrá la gran victoria en el amor divino que Cristo le dará.
porque será la victoria de Cristo para su iglesia y para su ángel mensajero en el día postrero. Ahora dice: yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro, y serán quebrantadas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana, y le daré la estrella de la mañana. Ahora vean ustedes cómo Cristo promete que le dará autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro, y serán desmenuzadas, quebrantadas como vasos de alfarero, así como yo he recibido de mi Padre, dice Cristo. O sea que, así como Cristo recibió autoridad sobre todas las naciones y sobre los cielos y la tierra, y dijo: todo poder me es dado en los cielos y en la tierra, ahora Cristo le dará poder al vencedor sobre las naciones y las regirá con vara de hierro, las gobernará con vara de hierro, y dice: serán desmenuzadas como vasos de alfarero, así como yo he recibido de mi Padre. O sea que la autoridad que el Padre le ha dado, ahora Cristo la otorga al vencedor en el día postrero. Y eso nos habla de la adopción, de ese vencedor que será el ángel del Señor Jesucristo, el cual recibirá esa piedrecita blanca con un nombre nuevo. O sea, recibirá la segunda venida de Cristo. Él es el que estará viviendo en el día postrero y recibirá la segunda venida de Cristo. Le dará la bienvenida a Cristo en su segunda venida. Recibirá la venida del ángel fuerte que desciende del cielo. Recibirá la venida del ángel del pacto, del ángel de Jehová, que es Cristo viniendo en Espíritu Santo, y Él tiene un nombre nuevo. Esa piedrecita blanca que es Cristo en su venida tiene un nombre nuevo que nadie conoce, sino aquel que lo recibe. Aquel que recibe la segunda venida de Cristo, el mensajero que recibe la segunda venida de Cristo en el día postrero, es el que conocerá ese nombre, porque recibirá la piedrecita que es la segunda venida de Cristo con un nombre nuevo, porque la piedrecita viene con un nombre nuevo. Esa piedra vino 2000 años atrás, la piedra que los edificadores desecharon, la piedra que habla la Escritura, la piedra que desecharon los edificadores y que ha venido a ser cabeza del ángulo, vino con un nombre de redención: Jesús. Pero ahora dice Apocalipsis capítulo 2 verso 17 que esa piedrecita blanca tiene un nombre nuevo. Si es un nombre nuevo, es el nombre nuevo del Señor Jesucristo. Y ahora la pregunta es: ¿y tiene Cristo un nombre nuevo? ¿Dónde lo dice en la Biblia que Cristo tiene un nombre nuevo? Vamos a ver, porque si lo dice la Biblia, entonces es la verdad. No importa las opiniones que cualquier persona pueda tener, si Cristo lo dice en su palabra, es la verdad. Ya dijo que tiene la piedrecita, tiene un nombre nuevo. Y dice que Apocalipsis, el jinete del caballo blanco de Apocalipsis, viene con un nombre que ninguno entiende. No es el nombre de Jesús, porque el nombre de Jesús todos lo entienden. Significa Salvador o Redentor. Pero ahora viene con un nombre nuevo. Apocalipsis capítulo 3 verso 12 dice: al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, o sea, el nombre eterno de Dios, YHWH, el nombre que le dio el ángel del pacto a Moisés. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios. Pues la nueva Jerusalén tiene un nombre que es el nombre eterno de Dios. ¿O hay acaso algún nombre mejor para la ciudad de nuestro Dios? No lo hay. Y mi nombre nuevo. Es Cristo el que dice que tiene un nombre nuevo.
Por lo tanto, nosotros le decimos a Jesucristo: amén, tú tienes un nombre nuevo y has dicho que vas a colocar ese nombre nuevo sobre el vencedor. El vencedor estará en el día postrero, en el cuerpo místico de Cristo, trabajando en la obra de Cristo. Será un mensajero dispensacional, el que estará trabajando en la obra de Cristo hasta el fin. Y ese será el que recibirá esa piedrecita blanca, o sea, recibirá la segunda venida de Cristo con el nombre nuevo, le dará la bienvenida, lo recibirá, y así estará recibiendo la estrella resplandeciente de la mañana, que es Cristo también. Y así estará recibiendo el nombre de Dios y el nombre de la ciudad de nuestro Dios y el nombre nuevo del Señor Jesucristo. Hemos visto quién es el que recibe el nombre nuevo del Señor Jesucristo. Por eso es que Él lo prometió para el vencedor. Así como Dios le dio un nombre nuevo cuando Él ascendió al cielo, ahora Jesucristo coloca su nombre nuevo en el vencedor. Y por eso tiene que ser un profeta dispensacional, y tiene que ser el profeta de la dispensación del reino, que es la última dispensación, porque es para la dispensación del reino que el nombre nuevo de Dios, de Jesucristo, y nombre eterno de Dios es manifestado. Y Zacarías capítulo 14 verso 9 dice: y en aquel día Jehová será uno, y uno su nombre. Y también Isaías capítulo 52 nos dice, verso 6: por tanto, mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa en aquel día, porque yo mismo que hablo, he aquí, estaré presente. Es su venida. Y luego también encontramos en Isaías capítulo 54 verso 13, que nos dice: y todos tus hijos serán enseñados por Jehová, y se multiplicará la paz de tus hijos. Esto ha sido cumplido en la primera venida y es cumplido también para la segunda venida de Cristo. Y también nos dice en el capítulo 62 de Isaías, vamos a ver aquí, verso 2, dice: entonces verán la gente tu justicia y todos los reyes tu gloria, y te será puesto un nombre nuevo que la boca de Jehová nombrará. Ahora podemos ver que para Israel también viene un nombre nuevo, como también para la iglesia del Señor Jesucristo. Es una promesa de Dios. Y por eso es que desde el Antiguo Testamento se está hablando de un nombre nuevo. Y se están colocando los tipos y figuras en el Antiguo Testamento, porque todo lo que Dios ha de hacer en su programa, tanto en su primera venida como en su segunda venida, lo reflejó primero en el Antiguo Testamento, en medio del pueblo hebreo, y también en los profetas antes de Abraham, y también en Abraham, en Isaac, en Jacob y en José, el hijo de Jacob, y también en otros profetas como Elías y Eliseo y otros profetas más. Porque antes de Dios hacer cumplir su programa, primero refleja su programa en sus profetas. Y también por medio de sus profetas da las profecías correspondientes a toda la obra que Él llevará a cabo, porque no hará nada el Señor Jehová sin que antes revele sus secretos a sus siervos, sus profetas. Amós capítulo 3 verso 7. Porque Dios coloca su palabra en la boca del profeta que Él envía. ¿Vieron la forma sencilla que Dios ha establecido para que la gente pueda escuchar la voz de Cristo, la voz de Dios? Por medio del profeta que Él envía, donde coloca su palabra. Y ahora
podemos ver cómo es que recibiríamos la revelación del nombre nuevo del Señor. Es en la venida del jinete del caballo blanco de Apocalipsis 19, que viene con un nombre que ninguno entiende, que es la venida de la piedra no cortada de manos, la piedrecita blanca, que viene con un nombre nuevo. Es la venida del ángel del pacto, del ángel de Jehová, de Jesucristo viniendo en Espíritu Santo y manifestándose en el día postrero en medio de su iglesia, y ungiendo a su ángel mensajero y revelándonos por medio de su ángel mensajero todas estas cosas que deben suceder pronto en este tiempo final. Y ahora dice: escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. ¿Sobre quién? Escribirá el nombre de nuestro Dios y nombre de la ciudad de nuestro Dios y su nombre nuevo. Sobre el vencedor, que será el ángel del Señor Jesucristo en el día postrero, en la edad de la piedra angular y dispensación del reino. Y él es el que conocerá ese misterio de la venida de esa piedrecita blanca y del nombre que trae esa piedrecita blanca, que es el nombre nuevo del Señor Jesucristo, el cual es el nombre eterno de Dios. Ahora hemos visto quién es el que recibe el nombre nuevo del Señor. Y para ese séptimo milenio, la iglesia del Señor Jesucristo, por cuanto llega al tiempo de las bodas del Cordero, en donde la iglesia de Jesucristo, que es la iglesia novia de Jesucristo, se casa, entra en matrimonio con Jesucristo. Cuando una novia se casa, obtiene el nombre también de su esposo. Es en el matrimonio en donde es heredera al nombre de su esposo. Y ahora la iglesia del Señor Jesucristo heredará el nombre eterno de Dios y nombre nuevo del Señor Jesucristo. Hemos visto este misterio, el misterio del que recibe el nombre nuevo del Señor. Y hemos visto que este es uno de los misterios más grandes de la Biblia, porque este misterio está sellado en y bajo el séptimo sello, o sea, bajo la segunda venida de Cristo, que viene con un nombre nuevo. Y solamente puede ser revelado a la iglesia de Jesucristo en la venida del jinete del caballo blanco de Apocalipsis 19, que es la venida de Cristo en Espíritu Santo, la venida del Verbo, la palabra encarnada en un hombre, o sea, en su ángel mensajero. Y por medio de su ángel mensajero es que Él nos revela todos estos misterios del programa de Dios correspondientes a este tiempo final, a la edad de la piedra angular y dispensación del reino. Es de seguro una sorpresa para muchas personas que han leído la Biblia que Jesucristo tenga un nombre nuevo, pero gracias a Dios que Él lo dice, y si Él lo dice, no tenemos otra palabra que decir sino amén. Y que Dios ayude a todos sus hijos y nos abra a todos el entendimiento y nos abra todas las escrituras para que podamos ver este misterio de la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles, la venida del jinete del caballo blanco de Apocalipsis 19, con un nombre nuevo, con un nombre que ninguno entiende sino Él mismo. Y Él es el único que lo puede revelar por medio de su ángel mensajero en el día posterior, que viene dando testimonio de todas estas cosas que deben suceder pronto. Y esta es una de las cosas que debe suceder: la venida de la piedra no cortada de manos con un nombre nuevo. Solamente Cristo, por medio de su ángel mensajero, puede darnos a conocer este misterio. Y es el misterio correspondiente a la venida del Señor con un nombre nuevo. Ha sido para mí un privilegio muy grande estar con ustedes en esta noche dándoles testimonio del que recibe el nombre nuevo del Señor Jesucristo. Pero recuerden, el ángel
no es el Señor Jesucristo. Pero Cristo ha dicho: escribiré sobre él, sobre el vencedor, sobre él, el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Y solamente sobre aquel que él lo escriba es el único que puede dar testimonio de ese nombre nuevo, y es el único que lo puede entender. Y si él se lo reserva para sí mismo, nadie podrá entender ese misterio. Pero si él nos da algunas cosas acerca de ese nombre nuevo, entonces nosotros veremos y comprenderemos en quién y quién es el que recibe ese nombre nuevo. Y lo que no entendamos de momento, lo entenderemos gradualmente a medida que va pasando el tiempo. ¿Y por qué recibe un nombre nuevo? Recibe el nombre de su Padre, el nombre de nuestro Dios, y el nombre nuevo del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque va a ser adoptado, y todo hijo tiene que venir en el nombre de su Padre. Para ser adoptado, un mensajero tiene que ser un mensajero dispensacional y tiene que venir con el nombre del que lo va a adoptar. Y Jesucristo va a adoptar al vencedor del día postrero, a su ángel mensajero. Por lo tanto, tiene que venir con y en el nombre del Señor Jesucristo, en ese nombre nuevo del Señor Jesucristo. Así es que podemos ver quién es el que recibe el nombre nuevo del Señor Jesucristo. El que recibe el nombre nuevo del Señor Jesucristo. Ahora, ¿quién es? El ángel del Señor Jesucristo. Aunque él no es el Señor Jesucristo, pues Cristo nos dijo que ese nombre iba a estar puesto solamente sobre el Señor Jesucristo. Él dijo: yo lo escribiré sobre el vencedor, sobre el que venciere. Y ese mismo nombre es el que tendrá la iglesia del Señor Jesucristo en el reino milenial. Y el que se bendijere en la tierra en el Dios de verdad, o sea, en el Dios del amén, se bendecirá. Y ahí lo vamos a dejar quietecito eso, porque eso corresponde a ese nombre nuevo del Señor, y nombre eterno de Dios, y nombre de la ciudad de nuestro Dios. Ha sido para mí un privilegio en esta noche estar con ustedes dándoles testimonio de el que recibe el nombre nuevo del Señor Jesucristo. Mañana estaré nuevamente con ustedes dándoles testimonio de la palabra de Dios y las cosas que deben suceder en este tiempo final, en el día postrero, o sea, en el séptimo milenio. Y veremos todo lo que Dios tenga para nosotros en el día de mañana, durante la mañana y luego en la segunda actividad también. Oren para que Dios nos abra las Escrituras y nos revele las cosas que debemos nosotros entender. Que las bendiciones de Jesucristo, nuestro Salvador, el ángel del pacto, sean sobre todos ustedes y sobre mí también. Y pronto los muertos en Cristo resuciten en cuerpos eternos, y nosotros que vivimos seamos transformados. En el nombre eterno del Señor Jesucristo. Amén y amén.